Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacer un repaso breve, lo más breve posible, de todo el proceso de fotosíntesis. Mirad, una visión general del proceso es esta que tenéis aquí en esta pantalla. La reacción de la fotosíntesis consiste en que 6 moléculas de agua se unen con 6 moléculas de dióxido de carbono y se origina una molécula de glucosa, C6H12O6, y se desprenden 6 moléculas de oxígeno. Todo el proceso está impulsado por la energía que hay en la luz del sol. El proceso tiene lugar en los cloroplastos y consta de dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. En la fase luminosa, que tiene lugar en los tilacoides que hay dentro del cloroplasto, la energía del sol va a provocar que la molécula de agua se rompa dividiendo oxígeno y los electrones que hay en el agua van a acabar en la molécula de NADP+, o NADP oxidado, que se va a reducir. Al mismo tiempo que todo esto sucede, la molécula de ADP, adenosín difosfato, se va a transformar en una molécula de ATP. En esta fase luminosa de la fotosíntesis vamos a obtener entonces ATP y NADPH, que serán luego utilizados en el estroma del cloroplasto, que es donde tiene lugar la fase oscura o ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin lo que sucede es que la molécula de dióxido de carbono se utiliza para sintetizar glúcidos. Esto que veis es un esquema de la fase luminosa de la fotosíntesis que tiene lugar dentro del cloroplasto en los tilacoides. Esto de aquí es un tilacoide. Tenemos la proteína Z que va a dar lugar, va a llevar a cabo la fotólisis del agua, que es la ruptura de una molécula de agua para desprender oxígeno y generar electrones. Tenemos los fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1, que son complejos proteicos que contienen los pigmentos fotosintéticos, en ellos están las clorofilas, y hay una serie de transportadores en dos cadenas. Esta de aquí, plastoquinona, citocromo B6F, plastocianina, que transporta electrones entre el fotosistema 2 y el fotosistema 1, y esta de aquí, constituida por la ferredoxina y la NADP reductasa, que se los cede al NADP+. Bien, pues durante la fase luminosa lo que sucede es que los fotosistemas, que son estimulados por luz de 680 nanómetros para el fotosistema 2 y 700 nanómetros para el fotosistema 1, los fotosistemas pierden electrones. Los electrones que pierde el fotosistema 2 son repuestos por los que proceden de la fotólisis del agua, de modo que hay un trasiego de electrones que van desde el agua, pasando por el fotosistema 2, a través de la primera cadena de transporte de electrones, llegan al fotosistema 1 y luego a través de la segunda cadena de transporte de electrones llegan al NADP+, que está oxidado, y se va a reducir formando NADPH. Cuando esos electrones que siguen este camino desde el agua hasta el NADP atraviesan la primera cadena de transporte de electrones, van perdiendo energía. Esa energía se va a utilizar para mover, para translocar protones desde el estroma del cloroplasto al interior del tilacoide, de forma que se genera un gradiente que después va a ser utilizado para la síntesis de ATP. Cuando esos protones que se acumulan aquí en el interior del tilacoide vuelven otra vez al estroma del cloroplasto, atravesando la ATP sintasa, esta ATP sintasa lleva a cabo la síntesis de ATP, adenosín trifosfato, a partir de ADP y fosfato inorgánico. Por tanto, tres procesos importantes en la fase luminosa: la fotólisis del agua, que al romper la molécula permite el desprendimiento de oxígeno y que el fotosistema 2 recupere los electrones que había perdido por la estimulación de la luz; la fosforilación, que es la formación del ATP utilizando el gradiente electroquímico de protones que se ha generado aquí cuando el citocromo B6F los mueve desde el estroma; y la fotorreducción, que es la formación de NADP reducido, NADPH. Lo que se obtiene en la fase luminosa es energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NADPH. Esta energía y este poder reductor serán utilizados más adelante en la fase oscura para la síntesis de glucosa. En la fase oscura de la fotosíntesis, que va a tener lugar en el estroma del cloroplasto, lo que va a suceder es que el dióxido de carbono del aire, el CO2,
se utiliza para sintetizar glucosa en una serie de reacciones que conocemos como el ciclo de Calvin. Hay tres fases en el ciclo de Calvin: una fase de fijación del dióxido de carbono, que os he puesto en azul, una fase de reducción del bifosfoglicerato para formar fosfogliceraldehído, que os he puesto en amarillo, y una fase de regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. Durante la fase de fijación, lo que sucede es que el dióxido de carbono del aire se fija a la ribulosa 1,5-bifosfato mediante la enzima rubisco, que es la enzima más abundante en la biosfera. Se genera una molécula de 6 carbonos que es inestable y se rompe a la mitad para originar dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Esto es un ácido carboxílico que se va a fosforilar utilizando el ATP que se había obtenido en la fase luminosa, y este 1,3-bifosfoglicerato se va a reducir para dar fosfogliceraldehído, porque los ácidos carboxílicos se reducen a aldehídos. Para que se reduzca el fosfoglicerato a fosfogliceraldehído, debe haber otra sustancia que se oxide, y esa sustancia que se nos oxida es el NADPH, que al igual que el ATP se había obtenido previamente en la fase luminosa. El fosfogliceraldehído es una molécula que se va a acumular en el estroma, y este ciclo está funcionando de forma que cuando tenemos acumuladas 12 moléculas de fosfogliceraldehído, de esas 12 moléculas, 2 de ellas van a ser utilizadas para sintetizar glucosa. Salen del ciclo y se produce la síntesis de glucosa. Y hay otras 10 moléculas de fosfogliceraldehído que se utilizan para continuar con el ciclo y regenerar la ribulosa 1,5-bifosfato. Como veis, en esta fase el dióxido de carbono se transforma en glucosa y se utilizan el ATP y el NADPH, es decir, la energía y el poder reductor que se habían obtenido en la fase luminosa en el tilacoide. Deben entrar 6 carbonos para fabricar una molécula de glucosa, es decir, hacen falta 6 vueltas al ciclo. En cada vuelta se gastan 3 moléculas de ATP. Si hacéis las cuentas, os va a salir que para sintetizar una molécula de glucosa, necesitamos gastar 18 moléculas de ATP y 12 moléculas de NADPH. Y hasta aquí el vídeo corto de repaso de fotosíntesis que os quería mostrar. Os doy las gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos. Chao.